familia, hoy en Ciencia al Descubierto les voy a hablar de algo increíble. La rebelión de las células. Les voy a hablar de una teoría que tiene que ver con el cáncer y que nos explica que el cáncer quizás no es solamente una enfermedad vinculada a el daño en el ADN, es decir, por la acumulación de mutaciones somáticas. Pueden haber otras explicaciones o se pueden sumar otras explicaciones. Así que vamos a ello. Y ahora, si usted quiere, me puede invitar y regalar un link y suscribirse a mi canal para que podamos tener mucha más información al respecto. Voy a hablaros de algo muy interesante. Mirad, la mayoría de nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con mutaciones que se van acumulando en el ADN. Esto hace que estas mutaciones puedan afectar a diferentes genes o a muchos genes que tienen que ver con la división celular, genes que tienen que ver con el freno de la división celular. Los genes que tienen que ver con la división son los oncogenes, los protooncogenes, los genes supresores de tumor, los genes reparadores del ADN. Son muchos tipos de genes que tienen que ver con muchas funciones que acontecen dentro del núcleo. Se dice que el cáncer es una enfermedad porque estos genes se van mutando y van haciendo un comportamiento anómalo, generando un fenotipo tumoral. Y la verdad es que esto es así, y la ciencia así lo va demostrando, y hay muchos papers que así lo confirman. Sin embargo, hay otras teorías que también podrían sumarse a esta teoría y la tendríamos que tener en cuenta. ¿Saben cuáles son? Son las teorías que dicen que el cáncer también puede ser una enfermedad por un comportamiento atávico de la célula. ¿Y esto qué es de un comportamiento atávico de la célula? El comportamiento atávico de la célula es cuando, vamos a decir, que la célula empieza a comportarse de una manera desevolucionada. Se dice que nuestras células tienen en su ADN, es decir, en toda la información de su genética, todo el aprendizaje desde la primera célula que se formó en el planeta Tierra, la famosa LUCA. A partir de LUCA se fueron formando todas las bacterias, todas las arqueas y, por supuesto, posteriormente se fue generando las células eucariotas, que venían de las procariotas. Las bacterias tienen unos comportamientos diferentes a las células eucariotas. Las células eucariotas lo que han hecho a lo largo de la evolución ha sido aprender a vivir dentro de una sociedad. Esa sociedad, que al principio eran colonias, posteriormente formaron organismos. El ser humano, como la mayoría de los animales que hay en el planeta Tierra, son la suma de una colonia, vamos a decir, de células eucariotas. Las células eucariotas tienen que vivir bajo un contrato, una especie de contrato social que hace que todas las células vivan en comunidad. Ese contrato tiene unas normas que no tienen las células bacterianas. Las bacterias son anárquicas, viven de forma independiente y ellas se buscan la vida y ellas solucionan todos sus problemas, mientras que las células eucariotas no son así. Las células eucariotas tienen que vivir dentro de una sociedad. Unas se encargan de la respiración, otras se encargan del movimiento del corazón, otras se encargan del movimiento de transmitir información en las neuronas, otras se encargan de generar un montón de proteínas o de biopéptidos que tienen que ver con el metabolismo hepático, otras se encargan del movimiento, etc. Pero tiene que haber un orden social, ¿ok? Bien, se supone que aunque mis células tengan un fenotipo expresado, es decir, se comporten, por ejemplo, las células del hígado se comporten como las células del hígado y las células nerviosas se comporten como las células nerviosas, todas las células tienen la misma información. Lo único que cambia es que hay programas que están bloqueados. En el argot científico serían metilados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que una célula de hígado es igual que una célula de corazón. Lo único que cambia es que en una se han activado programas que la definen como hígado y en otras como corazón. Bien, ya está aquí todo bien. Pero sin embargo, estas teorías dicen que tenemos programas muy atávicos, programas de comportamiento bacteriano, es decir, que nuestro núcleo también se podría, nuestro ADN que está en el núcleo, también se podría comportar como una bacteria. Evidentemente esto no sucede, pero estas teorías dicen que si el entorno de la célula, es decir, el microambiente, empieza a ser hostil,
estas células pueden empezar a experimentar cambios en el núcleo y empezar a activar programas atávicos, es decir, antiguos, que le puedan ayudar a sobrevivir dentro de ese entorno, vamos a llamarle entorno negativo, ¿no? Ese estrés hace que la célula reprograme, y fíjense lo que digo, reprogramen, no tiene que ver con la mutación, reprogramen programas que teníamos silenciados para que se provoque un comportamiento adaptativo al estrés. Esto es un comportamiento que hace que la célula desevolucione para que pueda evolucionar dentro de un entorno, vamos a decir, negativo para la supervivencia de esas células. Esto sería el motor también de producir comportamientos anómalos, porque si usted se da cuenta, el comportamiento de una célula tumoral es muy parecido al comportamiento de una bacteria. No son lo mismo, no se equivoque, una célula eucariota tumoral no es una bacteria, pero el comportamiento sí. Y entonces estas teorías dicen que no es tan importante e incluso rechazan de pleno que el cáncer sea una enfermedad que tenga que ver con mutaciones. No, 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 no. El cáncer tiene que ver con adaptaciones. Esto rompe el paradigma. ¿Qué le parece? ¿Esto no es una bomba? Pues bueno, tengo una noticia para todos ustedes. Hice un libro que está publicado en Amazon que se llama La rebelión de las células. En este libro, así, explico estas teorías, todas científicas, no hay nada de pseudociencia, sino que hay mucho de ¿será que nos estamos equivocando en parte? Bueno, yo les quiero decir que después de haber investigado mucho en este tema, yo pienso que no es que nos hayamos equivocado, solo que solamente estamos mirando un trocito de la realidad, como la parábola de los indios, ¿no? La parábola hindú, de que estamos viendo solamente un trocito del elefante, estamos viendo la oreja del elefante, no estamos viendo el animal completo. Yo creo que esto es muy interesante, así que si os ha interesado, compartan este vídeo. Si no están suscritos, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.